Estamos terminando un mes de este año y quería tomarme este tiempo para repasar un poquito y recordar por qué somos fortalecidos en el Espíritu Santo. Dios, el Eterno, el que nos conoce desde siempre, el que sopla aliento de vida en nuestras circunstancias, el Creador, pero el Omnisciente, siempre ha estado con nosotros. Él es el Señor. Y recordemos que Dios es eterno, entonces conoce nuestros tiempos, conoce nuestras circunstancias. Podríamos decir que Él es el Señor de los tiempos, porque es el Señor eterno. También hablábamos de cómo Dios de la nada creaba y soplaba su aliento de vida, porque Él es el Señor, el Creador. También Él es el Señor que lo conoce todo, y al conocer todo te puede fortalecer en medio de tus circunstancias. Pero quiero que recuerdes una palabra que he dicho en cada una de las características o nombres de Dios: Señor. Ese es el nombre que quiero que recordemos hoy: Elohim, el Señor. La definición de Señor es alguien que ejerce dominio sobre algo. Y pues si estamos hablando del Eterno, del Creador, del Omnisciente, el Señor ejerce dominio sobre todo lo que existe. Yo recuerdo cuando vivíamos en un país que es un reinado, y en ese país hay mucha escasez de agua. Entonces, durante el verano, los racionamientos son mucho más fuertes. Normalmente se recibe agua una vez a la semana y en ese día hay que hacer todas las cosas. Y mis hijos estaban pequeños y no les gustaba mucho ahorrar agua. Y les decíamos con mi esposa: hijos, por favor, ahorremos el agua. Estas son las formas de ahorrar agua, etcétera, etcétera. Y ellos no hacían caso. Hasta que un día salió en el periódico: el rey pide que ahorremos agua. Y se los mostramos a ellos. Y ellos automáticamente cambiaron en su forma de pensar y de actuar. Y dijeron: es indispensable ahorrar agua. Porque entendían que el rey de ese país ejerce dominio sobre las cosas. Ahora, ¿cuánto más importante cuando tú quieres ser fortalecido en el Espíritu, que permitas que Dios sea el Señor de tu vida? Es interesante porque el Dios eterno, el Todopoderoso, podría imponerse sobre tu vida, pero no lo ha hecho. Él espera que tú y yo entreguemos nuestra vida para que Él sea el Señor sobre nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra vida secreta enfrente de la pantalla del computador, o nuestra vida entera pública que todo el mundo ve a través de las redes sociales, si eres de los que posteas hasta cuando vas al baño. Pero lo interesante es que para ser fortalecidos en el Espíritu, el Señor tiene que ejercer dominio sobre nuestra vida. Un acto voluntario de rendición para que tú y yo podamos ser bendecidos por ser fortalecidos en el Espíritu de Dios. Esta semana te invito a que doblegues tu ser y permitas que Él sea tu Señor, a que tú te rijas por lo que hay en las Escrituras y vivamos como Jesús vivió. Sigamos siendo fortalecidos en el Espíritu, permitiendo que Él sea el Señor de nuestra vida. Qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos los que están conectados con este reto Hechos de los Apóstoles en el marco de Conectado la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor para traer libertad, sanidad y restauración. A usted que amplifica esta señal desde cualquiera de nuestras plataformas, les saludamos. A usted que está conectado con el reto, por supuesto, también participante, siendo activo.
Gracias por sumarse todas las noches, por tomarse la tarea de estudiar, de marcar, de resaltar, de buscar las posibles preguntas que vamos a tener todas las noches. Gracias, pero también por abrir su corazón y permitir que en este tiempo, en este horario, en este momento, la palabra de Dios también llegue a su vida y a su corazón. Hoy en el capítulo número 16, hablando sobre Timoteo, acompaña a Pablo y Silas y todos los hechos que acontecen y que están consignados en el capítulo número 16, del cual vamos a estar reflexionando en dos versículos, el versículo 30 y el versículo 31. Están en el marco de un escenario que acontece mientras están Pablo y Silas en la cárcel. Y dicen así, quiero que usted lo lea conmigo en su pantalla, o si usted está en su Biblia directamente, mucho mejor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 30 y 31. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero que lo lea una vez más conmigo. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31 son en los que vamos a estar reflexionando en medio de este tiempo. Y para decirle al Señor, no sé si usted, su familia todavía no conoce al Señor, sus amigos, sus vecinos, hoy es la preciosa oportunidad para poder decirle, Señor, yo he creído que tu palabra se cumpla y ellos también lleguen y alcancen el gozo que yo tengo y que disfruto, que es el ser salvo. Vamos a orar al Señor y a pedirle al Espíritu Santo que nos bendiga y nos fortalezca en medio de este tiempo. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en este tiempo para bendecir tu nombre precioso. Señor, nos disponemos en tus manos. Pedimos que el favor, la gracia, tu misericordia y tu bondad sean sobre todos y cada uno de nosotros, Padre. Que en medio de este tiempo podamos ver la victoria, que en medio de este tiempo podamos ver que tú obras. Mira, Señor, nuestros amigos, vecinos y familiares que no te conocen y que también para ellos hay algo que has preparado, Señor. Hoy te pedimos que te acerques a ellos, que traigas un tiempo de visitación para sus vidas y sus corazones. Nuestros familiares te necesitan, nuestros vecinos te necesitan, las personas que están cercanas necesitan escuchar el mensaje que ha transformado nuestras vidas y corazones. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos y pedimos, Espíritu Santo, que seas tú obrando de una forma especial y sobrenatural. Amén y amén. ¿Qué tal si ahí donde usted se encuentra levanta su voz y juntos decimos, Señor, que tú vengas? Señor, nosotros hemos creído. Diga conmigo, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder. Cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder. Mientras cantamos santo, santo, abre mis ojos, Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero ver,
cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Dígale al Señor, dile: Señor, santo eres tú, eres maravilloso, eres precioso. Nosotros te anhelamos, te deseamos. Señor, nosotros queremos acercarnos a ti y reconocer que tú eres quien puede ayudarnos de verdad. Señor, reconocer que tú eres el que puede cambiar cualquier situación que nosotros estemos enfrentando. Señor, en esta hora oramos para que el velo que esté cubriendo, las adicciones que estén haciendo esclavos, aquel pecado que está seduciendo, Señor, las vidas y los corazones, sea quitado y que haya libertad y bendición. Señor, que podamos contemplarte, que podamos ver a un Dios alto, sublime, precioso y poderoso, que nuestras vidas sean llenas de la gracia y la misericordia del Señor. Levante su voz y diga: y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y reconocer que estás sobrando, que has sido bueno, tú estás aquí. Tú estás allí, estás en medio de tu pueblo. Señor, gracias porque estás sobrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te glorificamos a ti, oh Rey, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conectados. Tenga a mano su libreta de apuntes. Vamos a ir a la poderosa palabra del Señor con este tema. Capítulo 16, nuestro reto, libro de los Hechos. Timoteo acompaña a Pablo y Silas. Apóstol Rafael, estamos listos y preparados para recibir en este tiempo que el Señor ha preparado en su corazón para que usted pueda hablar a nuestras vidas y corazones. Bienvenido, Apóstol Rafael. Buenos días, hermanos. Arribamos al capítulo 16, donde se tratan varios temas muy especiales y vamos a aprender muchas cosas. Espero que usted ya lo haya leído y lo lea hoy. La mañana es joven y puede usted darle una repasadita para que esta noche se deleite usted respondiendo, que sea el primero en tomar puntos, en subir de ese conocimiento, y aprovechemos para aprender mucho de esto. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre, en esta mañana, gracias. Te damos por darnos el privilegio de encontrarnos contigo una vez más y tu palabra. Espíritu Santo, ven y danos sabiduría, entendimiento de esta historia hermosa
la historia de los hechos de los apóstoles, lo que hacía el Espíritu Santo para formar carácter en cada uno de estos hombres que desarrollaron un trabajo excelente para lograr los cimientos de la iglesia. Y hoy, después de tantos siglos, podemos contar leyendo las maravillas de tu palabra para llenar nuestro corazón con tu bendición. Dios mío, gracias por ayudarnos a entender más y más cada día en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice que después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Han oído de Timoteo, ¿cierto? Hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Vemos que a través del desarrollo que se enmarca en este capítulo 16, donde se nombran ciudades como Derbe, Listra, Iconio, pues Jerusalén, obvio, Frigia, Galacia, Asia, Misia, Bitinia, Troas, Macedonia, Samocracia, Neápolis, Filipos y Tiatira, que este capítulo cubre todo ese segundo viaje misionero prácticamente era. Entonces eso hizo que sucedieran tantas cosas, y en el camino lo primero que encontraron fue a Timoteo. Es el primero de la segunda generación mencionada en el Nuevo Testamento. Su mamá Eunice y su abuela Loida, según lo que leemos en 2 Timoteo 1:5, se convirtieron en creyentes y fielmente influyeron en él, a pesar de que el padre de Timoteo no era cristiano al parecer. La fe de su mami y de su abuela prevalecieron. Entonces esto nos da una enseñanza para ir como puliendo las cosas. Nunca subestimemos las consecuencias a largo alcance de enseñarle a un niño o a una niña a amar al Señor desde pequeño. Hemos leído y entendido muchas veces ese versículo de Proverbios que dice: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Esto es evidente en esta vida de Timoteo. Timoteo y su madre Eunice eran de Listra. Tal vez Eunice oyó predicar a Pablo cuando estuvo allí durante su primer viaje misionero, que leímos en el capítulo 14. Timoteo fue el hijo de una madre judía y padre griego. Para los judíos un mestizo, como un samaritano. Pero fue un muchacho que hizo muchas cosas que después de pronto vamos a ver un pedazo más. De ahí que Pablo le pide a Timoteo que se circuncidara para borrar algo del estigma que pudiera tener entre los creyentes judíos. Acuérdense que en el capítulo anterior hubo una pelea no pequeña, ¿no? Entonces a Timoteo no lo obligaron a circuncidarse, pero él voluntariamente lo hizo para pasar por encima de cualquier barrera que impidiera su testimonio por Cristo. A veces necesitamos ir más allá de los requisitos mínimos a fin de ayudar a nuestra audiencia a recibir buen testimonio. ¿Cuántas cosas nosotros como creyentes, como ministros del Señor, como siervos de Dios, debemos de hacer que mucha gente no lo entiende, pero que les ayuda a aquellos que son débiles en la fe y que a través de nuestro testimonio, nuestra forma de ser, hace que ellos abran su corazón para Jesús? Y eso fue lo que pensó el apóstol Pablo con Timoteo precisamente. Y por eso es que Timoteo después hizo tantas cosas. Bien, entonces no sabemos cómo el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no fuera a Asia. Quizá fue mediante un profeta, una visión, una convicción interna o alguna otra circunstancia. Entonces, conocer la voluntad de Dios no significa que debemos escuchar su voz o que debemos, no. Dios se manifiesta por su espíritu de diferentes formas, ¿sí? Y usted y yo podemos aprender que el Espíritu Santo de Dios hace cosas sobrenaturales. Entonces, si nosotros oramos al Señor
y queremos buscar la buena voluntad de Dios que sea agradable y perfecta para Él, yo le invito para que hagamos por lo menos 4 cosas. Póngale cuidado, que fue lo que hizo el apóstol Pablo, y lo extractamos de aquí de este versículo del 6 al 10. Primero, perdón, asegurémonos de que el plan que tenemos para desarrollar está en armonía con la palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba seguro de lo que estaba haciendo. El equipo que él llevaba, que iba allá con Timoteo y con Silas, él sabía y entendía que lo que estaba haciendo era que estaba en armonía con el mandato divino apostólico que él había recibido. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y un segundo aspecto era que hay que pedirle a los cristianos maduros un consejo. No a cualquiera que ande por ahí, sino a los cristianos maduros, a los ancianos de la iglesia, a las personas que tienen la responsabilidad, que uno los ve, que hace años están ahí sirviendo al Señor mucho tiempo y que uno ve su comportamiento, su forma de ser, su servicio, su manera como nos saluda, su abrazo, quizá es la manera como quizás si lo escucha enseñar alguna ocasión. Entonces, pidamos consejo a esas personas que son maduros en el Señor. Y tercero, analizar los motivos y hacernos estas preguntas. ¿Estaremos buscando hacer lo que Dios quiere o lo que piense Dios de nosotros y de la obra que vamos a desarrollar? Y una cuarta cosa que debemos de hacer para buscar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es orar, que Dios abra o cierre las puertas de acuerdo a su voluntad. Dios es el que abre lo que está cerrado y Dios es el que cierra lo que está abierto. Entonces hay cosas que nosotros debemos de dejar y hay cosas que debemos implementar. Pero eso se hace con estas 4 partecitas. Que lo que hagamos esté en armonía con Dios, que tengamos el consejo de una persona más madura que nosotros, que analizamos los motivos si realmente lo que pensamos hacer es lo que Dios anhelaría que hiciéramos, y sobre todo la oración para que Dios abra las puertas que están cerradas y cierre las puertas que estén abiertas para que se haga la divina y perfecta voluntad de Dios. De eso aprendemos aquí. Y yo creo que es clave para entenderlo cuando vemos ahí la visión del varón macedonio del versículo 6 en adelante. Cuando dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oigan esto. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, eran ciudades, ¿no? Descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. Y dice que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos a ellos el evangelio. Bonito, ¿verdad? Agradable. Ahora vemos más adelante todo lo que sucedió. Ya en el versículo 11 podemos ver muchas cosas más preciosas. Pero escuchen, el Espíritu Santo, cuando habla aquí el Espíritu, es otra manera de referirse al Espíritu Santo. Cuando dice Espíritu, y el Espíritu no se lo permitió. Tengámoslo claro. Y el Espíritu cerró la puerta 2 veces a Pablo, de manera que él se preguntaba, perdón, ¿qué dirección geográfica debía tomar para anunciar el Evangelio? Entonces luego, en esa visión, el versículo 9, a Pablo se le da una dirección definitiva. Ahora, la ansiedad de Pablo y su equipo, que iba con Silas y con Timoteo, era bueno, Señor. Todas estas, yo me imagino en mi especulación mental, yo digo, es como llegar uno a la parte alta de aquí de la ciudad de Bogotá, en Monserrate, es decir, Dios mío,
al ver la inmensidad de la ciudad, o cuando usted va a Ciudad Bolívar, de la parte alta, usted ve la inmensidad de la ciudad que se extiende al lado y lado, y uno dice, Dios mío, ¿a qué barrio voy a compartir el evangelio sabiendo que esta multitud de habitantes que hay en este sector, la gran mayoría no conocen el amor de Dios y por eso hay robos, asesinatos, feminicidios, atracos, vagabundería, sinvergüencería y de todo, pecado por todos los lados? Pues el apóstol Pablo tenía como, pienso yo en mi humanidad, que tenía esa visión, ¿dónde voy? Porque como dijimos aquí, ¿cuántas ciudades? Aquí tenemos una cantidad de ciudades que uno dice, impresionante. ¿Dónde estuvo? Cuando uno ve esos mapas de los viajes del apóstol Pablo, impresionante. Entonces, por eso era necesario que el Espíritu Santo lo direccionara y por eso Dios le permitió y le ordenó que fuera a Macedonia. Por eso dice que, versículo 11 dice que zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. O sea que, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¡Ah! Tremendo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo nos guía, guió a Pablo y nos guía a nosotros. Entonces a Pablo se le da una dirección definitiva y él y sus acompañantes obedientemente hicieron toda esa travesía. A Pablo lo dirigió el Espíritu Santo y a nosotros, hermano, el Espíritu Santo nos da dirección, nos da sabiduría para tomar decisiones en todas las actividades que nosotros tengamos, sea familiares, personales, espirituales, de negocios, de empresas. Ore al Señor y diga al Espíritu Santo, Dios guíame, y tenga la plena seguridad de que vamos a tener una vida llena de la bendición de Dios con la sabiduría que el Espíritu Santo nos da. Eso es lo que necesitamos. Precisamente eso es lo que nos diferencia a nosotros los cristianos de los que no son cristianos. Amén. Entonces, a medida que buscamos la voluntad de Dios, es importante saber qué Dios quiere que hagamos y qué quiere que cómo lo hagamos y dónde vayamos, pero siempre para tenerlo a Él en primer lugar y tener en cuenta que Él lo que nos ordena, debemos de hacerlo. Y lo más importante es que seamos humildes, sensibles, fieles, obedientes a la palabra, y Dios se encarga de las cosas difíciles que se nos presentan. También es importante saber que Dios no quiere que hagamos cosas que desagradan a Él y tampoco que no vayamos a lugares donde Él nos envía, ni que siquiera pensemos en cosas que no debemos de pensar. Cuando uno ve en el versículo 10, para mirar un poquitín el versículo 10, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? El uso del pronombre indica que Lucas, escritor del Evangelio, y de Lucas y de este libro, unió a Pablo, Silas y Timoteo en su viaje. Y fue un testigo ocular de la mayoría de los incidentes narrados en este libro, porque es que el escritor es Lucas. Y yo considero que Lucas iba con ellos. Aunque, bueno, fue un testigo ocular, se dio cuenta de todas esas cosas. Por eso lo escribió magistralmente. Ahora, cuando vemos el versículo 12, ¿qué era Filipos? Filipos era una ciudad clave en la región de Macedonia y él escribió una carta a los filipenses, ¿se acuerdan? Filipenses, que es muy bonita. Hoy es el norte de Grecia, hoy. Si usted ve el mapa, ve a Grecia hoy, al norte está Filipos. Existe la ciudad todavía. Pablo fundó la iglesia durante su visita. Más tarde escribe una carta. Hay una carta bonita. Y parece que la escribe desde la prisión en Roma. La carta fue personal y cariñosa, mostrando su profundo amor y amistad por los creyentes
En su carta les agradeció el regalo que le enviaron, anunciándoles una próxima visita de Timoteo y Epafrodito, invitándoles a superar cualquier desunión y animando a los creyentes no solo a ceder en medio de la persecución, sino a permanecer fieles, gozándose de las cosas hermosas que Dios había hecho y que Él les recordaba que Él había sido el que había estado allí dándoles la oportunidad de recibir a Cristo. Entonces podemos ver que después de seguir la dirección del Espíritu Santo hacia Macedonia, Pablo tuvo su primer acercamiento con un pequeño grupo de mujeres. Pablo nunca permitió que ataduras de género ni cultura le impidieran predicar el evangelio a hombres, a mujeres, a jóvenes, a judíos, a gentiles. Predicó a esas mujeres y una comerciante influyente llamada Lidia creyó. Esto abrió las puertas para el ministerio en la región de Lidia, en todo ese sector donde ella vivía. En la iglesia primitiva, Dios a menudo obró en las mujeres y a través de ellas, que de pronto aquí no se dice tantas cosas por el espacio, pero la realidad es que muchas cosas sucedieron. Ahora, esta mujer era una vendedora de púrpura, de manera que quizás tenía recursos económicos. La vestimenta de púrpura era valiosa y costosa, que se usaba casi siempre como muestra de nobleza, de realeza y de riqueza. Ahora, Lucas aquí en estos capítulos y en este capítulo destaca las historias de tres individuos que se convirtieron a través del ministerio de Pablo en Filipos. Lidia, la comerciante influyente, la muchacha esclavizada por posesión demoníaca que vemos en el 16 al 18 y el carcelero de Filipos. El evangelio impactó en todos los estratos sociales como hoy lo hace también. Dios hoy puede usarlo a usted al norte de la ciudad, al sur de la ciudad, al oriente de la ciudad, al occidente de la ciudad, donde está la industria, donde está el comercio, donde está todo, en cualquier lugar donde usted vaya. Dios lo puede usar como usó el apóstol Pablo para impactar con la palabra. Y eso es lo que pasó. Mire, vemos la diferencia entre esos tres casos, ¿no? Una comerciante influyente, una muchacha esclavizada por una posesión demoníaca y un carcelero con su familia. Tremendo, ¿no? Entonces este capítulo quizás esta noche hay una pregunta que diga, ¿quiénes fueron las tres personas más influyentes en Filipos que se convirtieron a Cristo? Entonces le dice, pues imagínese una mujer que se llamó Lidia, el carcelero de Filipos con su familia, ¿y quién más? Una mujer que estaba esclavizada por una posesión demoníaca, porque Dios actuó de una manera gloriosa y sobrenatural y el milagro se hizo y la obra de Dios se hizo. Entonces, si podemos mirar un momentico el versículo 15, dice, y cuando fue bautizada, habla de Lidia, ¿cierto? Y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. ¿Por qué la familia de Lidia se bautizó luego de que ella respondiera en fe al evangelio? Pues el bautismo era una señal, como hoy, que es una identificación con Cristo y con la comunidad cristiana en el lugar donde uno se bautiza. Entonces, a pesar de que quizás no todos los miembros de la familia decidieron seguir a Cristo, eso no lo sabemos, pero yo creo que muchos. Ese era ahora un nuevo hogar cristiano, una célula, un grupo de crecimiento integral, una extensión del evangelio. Por eso cuando hablamos de la carta a los filipenses, es muy agradable leerla, muy bonita y lo que dice es tremendo. Ahora, cuando vemos el versículo 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro
una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, en este versículo 16 vemos que el espíritu de adivinación de esa muchacha provenía de los malos espíritus. La adivinación era una práctica común en Grecia y en la cultura romana. Y en Colombia y en el barrio en donde usted vive, a lo mejor. Había muchos métodos supersticiosos por los cuales muchas personas pensaban que podían anticipar hechos futuros, interpretando pronósticos a grado de establecer comunicación con los espíritus de la muerte. Y esta joven estaba poseída, tuvo un espíritu demoníaco que la enriqueció, dándole la facultad de interpretar señales y decir a la gente su suerte. Adivina. Su jefe explotó su condición desafortunada porque era joven, porque era inteligente y porque el demonio la tenía poseída, demonio de adivinación. Pero el jefe de ellas, a lo mejor eran muchas mujeres que hacían esa tarea, la explotaba para beneficio personal. Lo que dijo la joven poseída era cierto. Sí, ahí en el versículo 18, cuando dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. La autoridad del apóstol Pablo para hacer libre a esa chica fue algo sobrenatural. Ahora, ya en el versículo 22 al 25 vemos a Pablo y a Silas que los desnudaron, los golpearon, los azotaron y los pusieron en el cepo del calabozo de más adentro. Ultrajados por esa triste situación, alabaron a Dios orando y cantando, de manera que los otros prisioneros los oían. Oiga, es interesante este pedacito, ¿no? Vea, no importa cuál sea nuestra situación, debemos alabar y glorificar a Dios, y aquí hay un ejemplo. Otros pueden entregarse a Cristo por nuestro ejemplo, y eso fue lo que sucedió. Ahora, podemos entender que los cepos se hacían de dos pedazos grandes de madera unidos con abrazaderas de hierro, dejando agujeros lo bastante grandes para los tobillos, amarrándolos de los pies y de las manos. Las piernas de los prisioneros quedaban transversalmente al madero inferior. Algunas veces se insertaban también en sus tobillos y muñecas aquí, amarrados ahí para que no se volaran. Pablo, que no cometió ningún crimen alguno y que era un hombre pacífico, le colocaron en cepos designados para los prisioneros más peligrosos y que requerían seguridad absoluta. Ahí vemos todo el desarrollo que usted ya leyó. Ahora, el carcelero, cuando vio lo que estaba sucediendo y la obra que Dios estaba haciendo que él no entendía, en ese tremendo alboroto que se formó, desenvainó su espada para matarse, porque los carceleros tenían responsabilidad de sus prisioneros y se vendía de cuenta si llegaba a escapar a alguien, pagaban con la muerte. Era la norma. Les pagaban bien los romanos para tenerlos. Eso sí, les pagaban buen salario. Pero si uno de los prisioneros que tuvieran allá se escapaba, pagaban con la muerte. Eso no era que es que yo me descuidé, que me dormí, que se me olvidó. No, sin disculpas. Entonces, por eso este hombre dijo, no, antes que me maten, versículo 27, dice que despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz y le dijo, no te hagan ningún mal, muchacho, pues todos estamos aquí, ninguno se ha volado. El carcelero entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Es la gran pregunta, ¿no? Entonces dijo, ellos le dijeron, ¿cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Tú y tu casa. ¿Qué mensaje? Y yo creo que usted lo tiene aquí y aquí en el corazón también. Es interesante cuando uno
Lee esto entendiendo. El carcelero descubre su verdadera condición y necesidad y lo arriesgó todo para encontrar la respuesta. Qué bonito que podemos ver y leer y entender hoy que las buenas nuevas de salvación de los cristianos se expresa de manera simple. Creer en el Señor Jesús y serás salvo. Y eso lo vemos en Romanos 10:9, en 1 Corintios 12:3, en Efesios 2:8-9, en Filipenses 2:11. Bueno, entonces cuando reconocemos a Jesús como el Señor y le confiamos toda la vida, obtenemos la salvación de manera segura y gratuita. Si usted que me escucha nunca ha confiado en Jesús para su salvación, hágalo ya, hoy. Y si usted ya es creyente y sabe de alguno que necesita la salvación, llévele estos dos versículos. Yo le este mensaje al carcelero de Filipos, léaselo y dígale, mire lo que Dios hizo y puede hacer con usted. A lo mejor usted encuentra amigos, hermanos, familiares, esclavos en una cárcel de pecados, de vicios y de cosas. ¿Por qué no honramos a Dios dándole a conocer el amor de Dios? Amén. La vida se llenará de gozo, al igual que la del carcelero y toda su casa. Y dice, y él tomándole en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándole a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Tremendo. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y váyanse en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Tremendo. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos y vinieron, les rogaron y sacándolos, les dijeron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, oraron, los bendijeron y se fueron. Entonces Pablo y Silas tomaron en serio la unidad familiar. El ofrecimiento de salvación fue para el carcelero y su familia, incluyendo los sirvientes. La fe del carcelero no salvó a todos. Cada uno necesitó aceptar a Jesús en fe y creer en él, de la misma manera que el carcelero lo hizo. Sin embargo, toda su familia creyó y recibió la salvación. Oremos al Señor en esta mañana, que Dios nos use para presentar a Jesús a una familia hoy. Usted le puede enviar un mensaje o visitarla para que ellos también puedan creer en él. Mi hermana, mi hermano querido, vamos a orar. Y nos preparamos para esta noche con este contenido hermoso del capítulo 16. Hay mucho que leer. Léalos, son 40 versículos, pero vuelva y léalos. Y deleitémonos en el nombre de Jesús por la bendición tan grande de la palabra del Señor. Mi buen Dios y Padre, en esta mañana, gracias. Gracias por darnos la vida y la salud. Hemos aprendido hoy de muchas cosas. Hemos leído y al leer entendiendo podemos imaginarnos tantas cosas preciosas, Señor de la gloria, que tú hiciste con todo ese grupo de personas en todas estas ciudades que se nombran aquí, Señor de la gloria. Son tantas ciudades, tantas provincias, tantos lugares. ¿Cuántas personas fueron alcanzadas por ese ministerio trascendental? El hecho nomás del boca a boca, de oír lo que Dios hizo con cada una de estas mujeres, con Lidia,
con la niña de la adivinación y con el carcelero y su familia. Eso impactó a toda esa región. Y Señor bendito, ayúdanos para que también hoy podamos ver milagros, sanidades y prodigios. Cosas grandes que tú sigues haciendo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos y te damos honra y gloria a ti. Y una vez más te agradecemos, Señor, por este tiempo, el reto Hechos. Creo que todos los que nos conectamos, hermanas y hermanos de diferentes lugares, Señor de la gloria, hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Vamos por un capítulo más de la mitad, 2 capítulos más de la mitad de todo el proceso y la historia de Hechos de los Apóstoles. Pero esto queda sembrado en lo profundo de nuestro corazón, para recordarlo todos los días de nuestra vida y enseñar esas citas bíblicas que estamos dando como la cita clave en cada uno de los capítulos, aunque son muchas más, pero hemos tomado unas que nos parecen que son más significativas para que las memoricemos y al leerlas, al volverlas a leer y compartir con los demás amigos, vecinos, familia y hermanos, podamos recordar la obra gloriosa que Dios hizo a través de estos hombres, los apóstoles del Señor de esa época. Hoy te damos gracias y bendecimos tu santo nombre por tu palabra. Ahí queda sembrada en el corazón de mi hermana y mi hermano, y el resto lo haces tú. Pero queremos ver tu bendición en todos y cada uno, y multiplicada la bendición según tu gracia y tu divina y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y 1000 veces amén. Dios les bendiga. Buenos días. Damos gracias al Señor porque es el que inspira nuestra vida y nuestro corazón a través de su preciosa palabra y nos fortalece en medio de este tiempo. Que el Señor bendiga su vida. Gracias por estar conectado con este tiempo, bendiciendo con nosotros, por supuesto, al Señor y dando gracias porque Dios ha sido bueno. Queremos, antes de finalizar este tiempo, saludar de una forma especial a Giselle Sánchez Porras, que hoy está de cumpleaños. Deseamos que el Señor bendiga y le fortalezca, que la preciosa presencia del Señor siempre le acompañe y que este nuevo año de vida que empieza a disfrutar sea para ver la misericordia del Señor. Una felicitación bien especial para Giselle, de parte de todos como iglesia, de Emanuel Cruzada Cristiana, también de parte de su familia. Que Dios la bendiga y la fortalezca y la llene con paz, seguridad y bendición. En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto. Te deseamos que tengas un feliz cumpleaños en el año que empieza. Sea aumentada tu fe como allá en 1:9, como allá en 1:9 del libro de Josué. Un feliz cumpleaños el Señor te conceda y te guarde en su amor hasta el día en que Él vuelva. Te conceda el deseo de servirle y honrarle. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde.
Giselle, una felicitación muy especial. Que Dios te bendiga y que este nuevo año de vida sea para ver la misericordia del Señor. Gracias a todos y cada uno de los que han estado en sintonía. Más contenidos e información, visite nuestra página web www.iccradio.net y conéctese con los diferentes contenidos que tenemos preparados. Que el Señor bendiga su vida y su corazón. Hasta aquí este tiempo de Conectado, la Iglesia en mi casa. Gracias por participar de Conectados, la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados, la Iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectado, la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.